Juan 8 es un capítulo donde se revela no solo la dureza de corazón de los fariseos, sino también la batalla espiritual entre la verdad y la mentira. Jesús pone en evidencia las intenciones maliciosas de los fariseos llenas de orgullo, incredulidad y odio. En esta porción de la Biblia observamos perfectamente el narcisismo religioso de los fariseos, orgullo, arrogancia, soberbia, obsesión por el poder y la apariencia, que son precisamente las razones que les impiden aceptar a Jesús y su mensaje. Las interacciones entre los fariseos y Jesús exponen rasgos narcisistas tales como la manipulación, la falta de empatía, la hipocresía, el rechazo a la verdad, la arrogancia, la proyección y finalmente la violencia. Jesús expone las tácticas típicas de narcisistas y psicópatas que muchas veces buscan el control, la admiración, el poder y hasta la fama. Los fariseos, en su afán de parecer espiritualmente perfectos, terminaron desenfocándose de lo más importante, el amor, la justicia y la humildad. Cabe destacar que los fariseos solían observar a Jesús desde lejos en busca de una oportunidad para confrontarlo y desacreditarlo, celosos de su influencia sobre el pueblo. En los versículos del 3 al 11, una conmoción irrumpe la escena. Los fariseos, arrastrando a una mujer sorprendida en adulterio, la arrojaron delante de todos frente a Jesús. Este era un acto de manipulación, una táctica oscura para atrapar a Jesús en un dilema. Si la perdonaba, desobedecía a la ley. Si la condenaba, ¿dónde quedaba su compasión? Pero para los fariseos, la mujer no era más que una herramienta, una pieza en su juego narcisista. Así es, los fariseos no estaban interesados ni en la mujer ni en la justicia, sino en atrapar a Jesús con sus propias palabras. Esto en sí nos habla de hipocresía y maldad. ¿Por qué no trajeron al hombre involucrado en el adulterio? Esto solo refleja su doble moral, legalismo y falta de justicia verdadera. Este incidente era solo una fachada para encubrir sus propias injusticias. La justicia de Dios no se trata solo de castigo, sino también de misericordia y verdad. La trampa que los fariseos tendieron estaba motivada por su deseo de destruir a Jesús y mantener su poder. Esta situación trágica la estaban usando para hacer caer a Jesús, pero Jesús no cayó en la trampa. ¿Por qué los fariseos tendrían empatía por aquella mujer cuando de todos es sabido que un narcisista no siente empatía? La mujer no era más que una herramienta para su agenda egoísta. ¿Cuántas veces hemos visto a personas utilizar a otros no con amor sino como objetos? Mientras Jesús escribía en el suelo, la tensión crecía. ¿Qué escribía? Entonces, levantándose, pronunció palabras que desarmaron a sus oponentes. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El silencio fue ensordecedor. Uno a uno los fariseos comenzaron a retirarse. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban llenos de pecado, pero su fachada pública era de perfección. Al enfrentarse a la verdad, su hipocresía fue expuesta. El narcisista proyecta perfección, pero cuando se enfrenta a la verdad, no puede soportar el ser descubierto. La verdad, cuando se enfrenta a la hipocresía, siempre triunfa. Después de esto, Jesús se dirigió a la multitud y declaró: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero los fariseos, cegados por su orgullo, se negaron a ver la luz. Preferían las tinieblas de su autosuficiencia y poder. Tal como el fariseo, el narcisista rechaza la verdad y se niega a ver la luz. Prefiere su propia realidad, incluso si ésta está construida sobre mentiras, porque la luz expone lo que él más teme, su verdadero ser. Los fariseos dijeron a Jesús: tu testimonio no es válido. A todas luces estaban desafiando la autoridad del maestro. No importaba lo que él dijera, su orgullo les impedía escuchar. ¿Cómo podría este hombre sin títulos ni posición atreverse a enseñarles? En su arrogancia no podían aceptar que alguien más tuviera una verdad que ellos no poseían. Y es que el narcisista no puede tolerar la autoridad de los demás, especialmente si esa autoridad desafía su estatus. Prefiere desacreditar al otro antes que reconocer su propio vacío interior. Del versículo 21 al 30, Jesús revela su origen divino, de cómo él venía del Padre y de que pronto regresaría a él, pero los fariseos, nuevamente en su arrogancia, lo rechazaron. Va a suicidarse, dijeron con tono burlesco. Ese sarcasmo y esa incredulidad fueron sus respuestas. No podían comprender ni aceptar que Jesús hablaba desde una realidad más profunda. Su rechazo era más que una simple falta de comprensión, era una manifestación
de su orgullo herido. El narcisista no puede aceptar la verdad que desafía su visión del mundo. En lugar de abrirse al conocimiento, lo rechaza con desprecio, porque admitir que está equivocado sería su ruina. Jesús les dijo a los que creían en él: si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los fariseos, al escuchar esto, respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. Nuevamente, su orgullo no les permitió ver su verdadera condición. Estaban esclavizados por su pecado y su ego, pero se negaban a admitirlo. Recordemos que el narcisista no puede admitir su necesidad de liberación, porque eso implicaría reconocer su debilidad. Se aferra a su falsa libertad ignorando que está atrapado en sus propias cadenas. Cuando Jesús les dijo que no eran hijos de Abraham, en un sentido espiritual, los fariseos explotaron en ira. Obviamente, no podían tolerar la idea de que su identidad, basada en el linaje físico, no los justificaba delante de Dios. Claro que somos hijos de Abraham, reclamaban, pero Jesús los confrontó directamente: ustedes son de su padre el diablo. Esta declaración del mismo Jesús a los fariseos son palabras duras pero fundamentales para entender el tema del narcisismo. Acá, en esta porción de la Biblia, Jesús está revelando no solo el origen de los narcisistas y psicópatas, sino también el hecho de que libramos en la tierra una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús no solo confronta a los fariseos en términos morales o éticos, sino que se revela la fuente espiritual detrás de ese comportamiento narcisista. La expresión "ustedes son de su padre el diablo" muestra que el narcisismo no solo es una cuestión de personalidad, sino una expresión de alineación con el reino de las tinieblas. Aquí es donde el narcisismo se convierte en una herramienta del enemigo para esclavizar a las personas, cegándolas a la verdad. En ese momento, los fariseos, en lugar de aceptar la verdad, proyectaron sus propias motivaciones maliciosas sobre él y terminaron acusando al maestro en ese momento de tener un demonio. El narcisismo a menudo se manifiesta en la proyección de las propias fallas en los demás. Los fariseos, en lugar de examinarse, acusaron a Jesús de lo que en realidad reflejaba su propio estado: ser esclavos del pecado y las mentiras. El narcisista proyecta una imagen falsa, pero detrás de esa imagen hay orgullo y maldad. Los fariseos, como hijos del diablo, preferían las mentiras que alimentaban su ego antes que la verdad que los exponía. Finalmente, Jesús les dijo algo que desató aún más su furia: antes de que Abraham naciera, yo soy. Esta declaración, que revelaba su divinidad, los hizo enloquecer, y en ese momento tomaron piedras para arrojarle. Y es que cuando el narcisista es confrontado con la verdad de una manera que no puede refutar, su única respuesta es la violencia o la destrucción. Los fariseos, en su impotencia ante la verdad, recurrieron a la violencia. El narcisista, cuando se ve acorralado y expuesto, responderá sí o sí con odio y violencia. Cuando ya no puede controlar la narrativa, busca destruir a quien le amenaza. La historia de Jesús y los fariseos es más que una confrontación religiosa. Es un espejo que nos muestra lo que hay en aquellos que viven con un corazón hinchado y un narcisismo a flor de piel. Los fariseos, con sus túnicas y autoridad, no eran más que hombres esclavizados por su ego. Esa es la razón por la cual Jesús, la luz del mundo, vino a desenmascarar sus mentiras. No basta con tener una identidad religiosa o cultural. Lo que importa es el estado del corazón y la disposición a aceptar la verdad de Dios. Nuestras acciones revelan de quién somos verdaderamente hijos, de Dios o del enemigo. Juan 8 nos invita a elevar nuestra comprensión más allá de las categorías psicológicas como el narcisismo, para ver lo que realmente está en juego. Una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad, entre la verdad de Dios y las mentiras del mundo. Los rasgos narcisistas que observamos en los fariseos, el orgullo, la manipulación, la falta de empatía y el deseo de control, no son simplemente características humanas, sino síntomas de una condición espiritual más profunda. Bien, si este mensaje o información fue de ayuda y de bendición para tu vida, házmelo saber con un poderoso like al video o escribe la palabra amén en la caja de los comentarios, y también te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como A Esto Se Evita, donde compartimos más contenido como este. Yo soy Javier Samayoa, hasta pronto y bendiciones.